La estática, hermana. Eso fue lo que pasó yo este tiempo de diciembre. Por alguna razón, siempre que me subo a mi camioneta, ya aprendí, pero siempre que me subo a mi camioneta y que me bajo, lo primero que hago es tocar el metal de la puerta, porque a veces voy y saludo a alguien y nos da el frío, las cosas, pero así pasa cuando sucede, hermanos. Hermanos, abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 9 al 14. Vamos a estudiar un poquito la parábola del fariseo y el publicano. Indíqueme, por favor, con un amén cuando lo tenga. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Tenemos todos? Ok, vamos a leerlo así. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar a este consejo. Padre, Señor, te damos gracias porque este día tú nos has permitido reunirnos en tu casa. Señor, te pedimos que todo lo que se va a decir en este momento, Padre, que sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, te pido que humildemente me utilices para edificar a tu pueblo. Señor, que aquella persona que incluso que vea este mensaje a través de la red, Señor, que también sea de bendición para él, Señor. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados y sé tú propicio a nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, vemos aquí cómo esta parábola es presentada a un grupo de hombres. Y mire lo que dice: este grupo de hombres confiaban en sí mismos. Le voy a pedir a alguien, mi hermano Manuel, hágame un favor, léame Lucas 16, 14 y manténgalo ahí, hermano. Lucas 16, 14. Lucas 16. Sí, ok, perdón, entonces también el 15, perdón, me equivoqué. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ok, vemos aquí entonces a quién hace referencia esta parábola: a unos hombres que se justificaban a ellos mismos. Estos eran los fariseos. Ahora, el verbo que aquí se escribe en la escritura original, cuando dice confiar, es peizo. Este verbo, fíjese, la manera, el grado en que estos hombres confiaban en sí mismos. Dice, lo estuve averiguando, dice: estos hombres estaban seguros, convencidos, al grado de que ellos descansaban en su propia seguridad. Estaban tan confiados que ellos eran justos que podían estar relajados. A ese grado era la seguridad que ellos confiaban. Y también estaban convencidos que todos los que no eran como ellos valían menos. Como se dará cuenta, la humildad no era una característica de este grupo. Ellos estaban tan seguros, o sea, le digo, el verbo que aquí se utiliza es que ellos descansaban
en esa seguridad. Y al mismo tiempo estaban seguros que todos los demás valían menos que ellos. Y Jesús les habla esta parábola acerca de dos hombres. Uno de estos hombres era uno de ellos, fariseo. Y dice que estos dos hombres, los dos subieron al templo. Los dos acudieron al templo. Sin embargo, la intención de cada uno era muy diferente. Mire lo que dice el versículo 11. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Note eso. Como ejercicio psicológico, el hablar uno consigo mismo puede que sirva de algo. Pero el ir al templo, al hablar consigo mismo, no sirve de mucho. Y este hombre oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo. Y mire lo que dice la postura, lo que indica este hombre, puesto de pie. Este hombre se quería dar a notar, quería ser resaltado, quería que lo vieran. ¿Por qué? Porque él sentía que él era digno de ser admirado. Y dice aquí que ¿con quién oraba? ¿Con Dios? Consigo mismo. Fue al templo de Dios, fue a la casa de Dios a orar consigo mismo. Y el fariseo da gracias porque él no es como otras personas. Vamos a leer lo que dice aquí que él da gracias. Dice: doy gracias porque no soy como los otros hombres. La manera en que el fariseo se está expresando denota vanidad. Cuando yo estaba en la escuela nos enseñaban en el idioma español, hay lo que es el sujeto explícito, el sujeto tácito y el sujeto implícito. El sujeto implícito es aquel que no dice el nombre de la persona, pero uno lo intuye. Ok, aquí dice el fariseo: ¿por qué no soy como los otros hombres? ¿Quién? Porque yo no soy como los otros hombres. Porque yo no soy ladrón. Porque yo no soy injusto. Porque yo no soy adúltero. Y así continúa. El versículo 12 dice: porque yo ayuno 2 veces a la semana. Porque yo doy diezmo de todo lo que gano. ¿Nota en quién está centrada estas palabras? Va a la iglesia, va al templo a hablar consigo mismo y da gracias por lo que él es. Y él se atribuye que todas, porque son buenas cualidades, o sea, no, tampoco podemos decir que no son buenas cualidades, pero él no da gracias de que Dios haya hecho que él sea así, sino que él confía que él es el que ha logrado esas buenas cualidades. El fariseo en sí no era no es que estuviera haciendo malas obras, pero tampoco estaba haciendo buenas obras. Y el otro hombre, uno era fariseo y el otro era publicano. Los publicanos eran servidores públicos, servían a la República Romana y regularmente eran judíos subcontratados por el gobierno romano. Y estos hombres pues eran vastamente despreciados. Varias razones. Yo les traigo 2 razones por las que estos hombres eran despreciados. Una era que estaban al servicio de un gobierno extranjero. Y en parte eso los hacía
traidores a la patria. Los hacía estar, los demás judíos lo veían como sumiso a un gobierno extranjero, reconociendo un gobierno extranjero. Y la otra razón por la que era despreciado, hermanos, es incluir. Yo recuerdo aquí cuando nos daban las clases, yo aprendí mucho en las clases aquí, disculpen que a veces lo mencione cuando esté aquí arriba, pero yo aprendí mucho. Una cosa que nos decían es, muchas veces los cristianos decimos, Señor, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mi dinero, mi dinero no lo ocupas, así que quizás ese no sea tuyo. Allá en el pueblo donde yo soy había una persona que bromeaban de lo que él hacía. Creo que en Centroamérica la palabra bolo tiene otro significado, pero de donde yo soy, bolo es aventar algo al aire. Yo tenía ese conocimiento, pero de donde yo soy, bolo es aventar algo al aire. Regularmente se avienta dinero, pero a veces avientan dulces, a veces avientan juguetes, depende de la ocasión. Y había una persona allá en el pueblo que él decía, Señor, yo lo voy a aventar para arriba, lo que agarres es tuyo y lo que caiga es mío. Así hace muchas veces tratamos con el dinero. Los cristianos a veces nos cuesta cumplir con las obligaciones fiscales. Este hombre publicano era un trabajador de lo que hoy es el IRS, de lo que es Hacienda. Colectaba los impuestos. Muchos a veces hacemos ahí un truquillo para evitar pagar impuestos. Sin embargo, Cristo mismo pagó impuestos. Y Él dijo, al César lo que es del César. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Hay que cumplir con las obligaciones fiscales. Yo tuve una experiencia con el IRS. No se la deseo a nadie, hermanos. A nadie. Es terrible. Y ahora, estos publicanos, al ser subcontratados por el gobierno romano, porque no estaban directamente contratados por el gobierno romano, sino era un subcontrato, para ellos obtener una ganancia, muchas veces tenían que añadir más de lo que regularmente cobraban. Y eso los hacía todavía ser más odiados. El publicano, él sabía, él era consciente de que él era odiado por su propio pueblo. Mire lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, mire la actitud de él, hermano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mientras el otro, puesto de pie para darse a notar, el otro estaba así. Ni aún quería alzar los ojos al cielo. Imagine cómo sería la vida de este hombre que día tras día sentía el desprecio de su propio pueblo. Imagine cómo sería la vida de la esposa e hijos de ese hombre que día tras día sentía desprecio. Alguien que me ayude, Romanos 7:19. Alguien hágame el favor de buscar Romanos 7:19. Romanos 7:19. Ok, esto es lo que hacía el publicano. El publicano no quería hacer eso, pero alguien lo tenía que hacer.
El publicano no podía hacer el bien que quería, sino el mal que no quería. Ahora podemos pensar, bueno, pues que no lo hiciera él. Quien quiera que hiciera ese trabajo iba a ser menospreciado, iba a ser despreciado. Si nota aquí, esta escritura no nos da nombres, sino que está hablando de las figuras. La figura del fariseo y la figura del publicano. Quien quiera que desempeñara la función de publicano iba a ser despreciado. Así que no importara fuera X, fuera Z. Era tan difícil, hermanos, ser publicano, tan estresante, tan desgastante, que este hombre acude, yo creo que al único lugar donde podía hallar consuelo, a la casa de Dios. Era tan difícil, porque el puesto de publicano no duraba para siempre, tenía su límite, pero es tan difícil deshacerse del estigma de haber sido un publicano. Primero, pues tenía que reembolsar todo lo que había pues adquirido ilícitamente. Si usted recuerda el caso de Zaqueo, eso fue lo que hizo Zaqueo. Pero ¿usted cree que a las personas se les olvidó que Zaqueo había sido publicano? Eso no se puede olvidar. Sin embargo, este hombre, como le digo, de una vida tan estresante, tan difícil, busca perdón, busca consuelo en el único lugar que lo puede hallar, en la casa de Dios. Y pronuncia estas palabras, hermanos, que a mí personalmente me han marcado. Dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es ser propicio? Algunos sinónimos de propicio es: sé adecuado, sé favorable, sé amable, sé benévolo, sé proveedor a mí, pecador. Este hombre sabía que era pecador, y aún sabiéndose pecador, pide que la mano poderosa esté a su favor. La mano poderosa de Dios esté a su favor. Pide que Dios sea propicio a él. ¿Y sabe qué? Este publicano, con todas sus malas obras, fue justificado antes que el fariseo con todas sus buenas obras. ¿Por qué? Porque se humilló, porque pidió perdón. Porque aquel que se humilla va a ser enaltecido, pero aquel que se enaltece va a ser humillado. Este publicano estaba arrepentido de sus malas obras. El fariseo, él creía que no hacía malas obras. Él creía que hacía buenas obras. Él estaba orgulloso de su comportamiento, estaba orgulloso de sus buenas obras. Estaba tan confiado que él descansaba en sus buenas obras. ¿Quién sabe cómo describe la Escritura nuestras buenas obras? ¿Cómo describe la Escritura nuestras buenas obras? Como trapos de inmundicia, algo sucio, algo cochino. Así son nuestras buenas obras. ¿Significa eso que no debemos de hacer buenas obras? Oh, no. ¿Alguien más ahora que me ayude con Romanos 2:6? Los estoy poniendo a leer para que estén activos, hermano. Romanos 2:6. Alguien que me ayude con Romanos 2:6, por favor. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ok, gracias, hermana.
conforme a sus obras. ¿Significa entonces que no debemos de hacer buenas obras? Pero ayer platicaba justo con nuestro hermano Eliseo de que uno no hace buenas obras para ganar salvación. Uno hace buenas obras como consecuencia de ser salvos. Y quizás a algunos nos parezca un poquito injusto. Hermano, me estás diciendo que si yo hago buenas obras, no tengo una entrada garantizada al cielo. Pero si hago malas obras, ¿estoy en riesgo de perder mi entrada al cielo? Bueno, hermano, así dice la Escritura. Quizás a muchos no nos parezca justo. No decían, bueno, pero pues, entonces ¿de qué sirve en portarme bien? Si también me puedo portar mal. Le voy a decir algo que usted seguramente ya sabe. Usted y yo queremos entrar al reino de Dios. ¿Quién es el dueño de ese reino? Dios. ¿Quién pone las condiciones para entrar a ese reino? Usted y yo no vamos a condicionar a Dios cómo nos deja entrar a su reino, sino que Dios es el que pone las condiciones. Voy a decir algo, un poquito de fútbol, pero no. Yo sé que mis hermanos hondureños están un poquito hoy tristones, pero déjeme le digo, Dios es dueño de la cancha, es dueño del balón y es dueño de los jugadores. Usted y yo jamás vamos a condicionar a Dios. Otra cosa que una vez más ahí aprendí: el Evangelio, la Biblia, se toma toda como es, toda, o no se toma. Dios no va a negociar conmigo porque yo me pueda creer muy santo, muy especial, porque yo sienta que yo he hecho muchas buenas obras. No. La Escritura se toma toda como es o no la tomamos. Así es. Ahora, un argumento que yo he escuchado bastante acerca de las obras, cuando Cristo habla a este ladrón, a este criminal que está ahí, y que le dice, yo te digo, ahora ahí hay una cuestión de interpretación. Varias personas le han dado diferente interpretación. Yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En fin, depende de la interpretación que le dé. Pero esto está diciendo que esta persona va a estar o ya está, dependiendo cómo lo quiera interpretar, en el paraíso. Mi punto es, hay personas que dicen, bueno, pero este criminal, este ladrón estaba siendo castigado por sus malas obras, y aún así el Señor le tuvo clemencia, le tuvo compasión. Sí, es cierto. Dios en su gran misericordia nos puede salvar en el último momento. Hace tiempo leía, no voy a mencionar esta religión, porque a mí no me gusta hablar mal de otras religiones, hermano. A mí me gusta hablar bien de lo que yo creo. No me gusta hablar mal de lo que otras personas creen. Pero le hicieron la pregunta, ok, si tú estás aquí con un moribundo, lo atropelló, se va a morir en 5 minutos, y toda su vida ha sido un ladrón, un criminal, un fornicario, de lo peor, ¿Dios lo puede salvar? Claro que lo puede salvar. Claro, la gran misericordia de Dios nos puede salvar. Pero hay personas que creen que Dios no lo puede salvar, porque si toda su vida fue un criminal,
va a pagar conforme a sus obras. Bueno, si este hombre se arrepiente, Dios lo salva. Dios lo salva. La cuestión es esta. ¿Y si no nos da tiempo de arrepentirnos? Si la muerte llega como ladrón en la noche, ¿qué vamos a hacer? Las buenas obras tienen que salir de nosotros como consecuencia en lo que creemos, la manera que nos comportamos. Pero las buenas obras jamás nos van a garantizar salvación. Jamás. Voy a darles 5 puntos acerca de esta parábola que leímos. Hermano, que nuestros logros académicos, espirituales, laborales, no nos llenen de soberbia. Muchos hermanos, yo a veces he sido fariseo, porque yo siento que por yo estar aquí, yo soy mejor que el que está afuera. Sin embargo, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Somos acaso nosotros mejores que los otros? En ninguna manera. ¿Hay alguna manera? En ninguna manera. Tengamos cuidado, mis hermanos. Los fariseos eran personas estudiadas, eran personas preparadas, pero eran personas que tenían una soberbia tan grande que Dios encarnado se les paró de frente y no lo reconocieron. Tengamos cuidado con la soberbia. Una de las cosas que Dios odia, que Dios detesta, son los ojos altivos. Cuidado cómo miramos a los demás. La Escritura nos llama a que seamos santos, apartados, pero apartados del pecado o apartados del pecador. ¿Con quién se juntaba Cristo cuando estuvo en la tierra? ¿Con los justos? ¿Con los que ya tenían su entrada pagada? ¿Somos nosotros mayores que Cristo? En ninguna manera, mis hermanos. Número 2, ambos, el fariseo y publicano, eran judíos, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, la actitud de uno lo tenía tan lejos de la presencia de Dios. En cambio, el otro, la actitud lo acercó a la presencia de Dios. Número 3. Y me gusta este punto, póngame atención. Si no me ha puesto atención toda la noche, póngame atención en este, por favor. El fariseo, él estaba convencido, él descansaba en esa seguridad de que él no era pecador. El publicano estaba convencido de que era pecador. ¿Por quién vino Cristo? Por los pecadores. Porque el que no tiene pecado no ocupa a Cristo. Sin embargo, porque el primer hombre pecó, todos pecamos. Justo no hay ni siquiera uno. Hermanos, número 4, hagamos buenas obras, pero no nos glorifiquemos de ellas. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe de sus propias obras. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Significa eso que no tenemos que hacer buenas obras? No, no significa eso. Al contrario, tenemos que hacer buenas obras porque somos salvos. Mi último punto, hermano, el publicano, convencido de su condición de pecador, pidió el favor de Dios. Pidió que Dios
fuera propicio a él. Y Dios fue propicio a él. ¿Qué pidió el publicano? Nada. ¿Sabe qué fue lo que recibió? Nada. Pidamos constantemente, mis hermanos, que Dios sea propicio a nosotros. Tengamos cuidado cuál somos hoy, cuál somos mañana, cuál vamos a ser pasado mañana. ¿Somos publicanos o somos fariseos? Dios les bendice, mis hermanos. Gracias, hermano Rodolfo. Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a nosotros a poner su palabra en práctica cada día en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo le voy a pedir a la hermana Ana Hernández si puede pasar en despedirnos en oración, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Dios y bondadoso Padre, por habernos permitido estar aquí en esta noche, Señor, y gozarnos juntamente con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el estudio que cada uno tuvimos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra y que seamos grandemente edificados y ayudemos a otras personas con las que convivimos día con día. Despídenos en esta noche, Señor, pero no de tu presencia. Que tú vayas con nosotros y tus ángeles nos acompañen y permite que donde quiera que vayamos sepamos representar bien tu reino, Señor, y podamos extenderlo también. Ayúdanos para que siempre vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor, y tú tengas ese gusto de decir, estos son mis hijos. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta noche. Espíritu Santo, que tu dulce presencia siga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.